Espero no revelar información personal al escribir esto, pero soy un artista del graffiti, o como algunos podrían verlo, un delincuente. Estoy bien con cualquiera de los dos títulos. El caso es que me gusta pintar con spray y soy bastante bueno con una lata en la mano. La comunidad de taggers es atroz, la gente no es amigable y no hay respeto entre los artistas. Debido a esto, he adoptado una rutina mucho más discreta. Me gusta hacer mis tags en lugares más tranquilos, donde es probable que mi arte no sea visto por otros artistas o el público en general. Las viejas vías de tren suelen ser una buena opción, ya que los vagones de tren son interminables y nuevos trenes se desmantelan y se dejan pudrir en ellas todo el tiempo. Mi amigo Lucas suele acompañarme cuando pinto, aunque a él no le apasiona tanto todo esto. Agradezco su compañía, algunas personas no entienden la importancia de un buen amigo y creo que eso es triste. La mayoría de mis otros amigos no parecen respetar mi tiempo o mis intereses tanto como él. Lucas y yo nos encontramos fumando en un conjunto anónimo de viejas vías que encontré ese mismo día en Google Maps. No soy un gran fumador, pero él fuma mucho, así que a menudo me uno para adaptarme a su vibra. No era muy tarde, tal vez un poco después de las 10 de la noche terminamos un porro y hablamos mientras caminábamos junto al viejo tren oxidado. Curiosamente, no había una sola etiqueta en todo el tren, debía haber sido movido aquí recientemente. Me emocioné al pensar que sería el primero en aprovechar una superficie tan buena. Le lancé a Lucas una lata para que se entretuviera y empecé a hacer lo mío. Unos 5 minutos después terminé mi primer tag. Lo admiré un rato antes de pasar al siguiente vagón, y luego al siguiente. Unos 15 minutos y 2 latas de pintura más tarde, tenía 3 tags decentes, uno junto al otro, y me sentía bastante orgulloso de cómo se veían en conjunto. Perdón de antemano si esto ofende a alguien, pero tiendo a desechar mis latas vacías cuando se quedan secas, así que las lancé de vuelta por donde habíamos venido, disfrutando del sonido satisfactorio que hace la bola al rebotar dentro de una lata vacía. Luego me puse al día con Lucas, quien aparentemente había liado y encendido otro porro, descuidando la lata que le había dado. Para contextualizar, la razón por la que no soy un gran fumador es porque comencé a tener picos de ansiedad insoportables con mucha más frecuencia, tal vez el 90% del tiempo. En retrospectiva, fumar 2 porros con Lucas fue una decisión casi perjudicial. Después de todo, estábamos haciendo algo ilegal, lo cual ya era bastante inducente de ansiedad. Aún así, fumé el segundo porro, confiado en que estaría bien. Justo cuando las últimas chispas flotaban del porro, lo escuchamos, un sonido sordo y metálico desde algún lugar detrás de nosotros resonó en la noche. Los dos nos congelamos y miramos hacia la oscuridad. Podía sentir gotas de sudor formándose alrededor de mi cuello mientras la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. No podía decir si el sonido venía de fuera del tren o de dentro de uno de los vagones, era difícil decir cuál opción era peor. Esperamos un minuto completo en silencio y nada. Quienquiera que hizo ese ruido recogió una de mis latas de pintura vacías y nos la lanzó antes de perseguirnos y gritarnos. No se puede ver la lata de pintura en el vídeo, pero te juro que eso fue lo que hizo el primer sonido mientras escapábamos frenéticamente. La persona detrás de nosotros gritó, «Más vale que no te tropieces, chico». Unos segundos después, se escuchó un disparo real detrás de nosotros, casi haciendo que Lucas tropezara y cayera. Me sobresaltó tanto que mi dedo se resbaló del botón de grabación en Snapchat y el vídeo se cortó. Corrimos por las vías hasta que se cruzaron con una carretera principal y no dejamos de correr hasta estar a una distancia segura. Creo que nunca he estado más aterrorizado en toda mi vida. No ayudó que estuviera colocado. Mis manos literalmente temblaban, y también las de Lucas. Encontramos el camino de vuelta al coche y condujimos a casa en silencio. ¿Qué se suponía que debía hacer? Llamar a la policía. Estaba literalmente infringiendo la ley, así que no era una opción. La historia no termina ahí. De hecho, volví a esas vías unas semanas después, pero esta vez durante el día y equipado con mi confiable Glock 17. Para mi sorpresa, el tren seguía allí, a pesar de que había una diferencia bastante evidente esta vez. En los 3 lugares donde habían estado mis tags, ahora había feas manchas de pintura roja. Alguien había cubierto deliberadamente mi trabajo. Silenciosamente seguí investigando y finalmente llegué a un vagón con la puerta abierta de par en par. Miré dentro y era extraño. El vagón estaba completamente vacío excepto por una silla en el centro y lo que parecían ser cuerdas y cadenas esparcidas por ahí.
Algunas de las cuerdas estaban enrolladas alrededor de las patas de la silla y otras simplemente yacían en el suelo. Lo más raro era el olor, todo el vagón olía a lejía. Si cerrabas los ojos, habrías pensado que estabas en un armario de suministros de limpieza. No puedo exagerar el olor, literalmente parecía que todo el vagón había sido empapado en lejía. Fui a tomar una foto de la escena cuando creí oír un sonido metálico en algún lugar más adelante en el tren. Podría haberlo imaginado, pero no me arriesgué, eso fue suficiente para mí y salí de allí tan rápido como había llegado. He contado esta historia a mucha gente y ninguno ha podido racionalizar las acciones de ese psicópata de una manera que tenga sentido. Dudo que una persona sin hogar pudiera conseguir un arma, pero no puedo entender por qué alguien que no fuera una persona sin hogar respondería de manera tan agresiva. ¿Y por qué decidieron cubrir mis tags es otro misterio? Creo que el aspecto más inquietante de todo esto fue la silla en medio del vagón. Realmente quiero volver a esas vías solo para tomar una foto de lo que vi, pero no he tenido el valor para hacerlo. No tengo idea de si quien estaba allí esa noche realmente intentaba matarnos o solo quería asustarnos, pero a veces, tarde en la noche, cuando estoy solo con mis pensamientos, aún puedo escuchar ese disparo resonando en mis oídos. Mientras escribo esto, es principios de julio. Esta historia ocurrió al principio del verano. Normalmente trato de quedarme en la ciudad universitaria o viajar a Europa en verano como una forma de evitar volver a casa, pero esta vez no fue posible. Me encontré volviendo a casa a regañadientes al comienzo del verano. Solo tenía que aguantar una semana y luego estaría en un avión rumbo a Alemania. No tenía muchas ganas de ver a mis viejos amigos, pero tampoco me apetecía quedarme en casa, así que me encontré despertándome temprano y pasando mis días enteros caminando, viendo películas o simplemente conduciendo sin rumbo. Era mi último día en casa. Me estaba aburriendo de las cosas que había estado haciendo y quería hacer algo un poco más emocionante. Mis amigos y yo solíamos saltar de tren en tren, una de las muchas actividades desordenadas que desde entonces había dejado de hacer. Decidí que qué demonios y conduje hasta un conjunto de vías apartadas que conocía. Los trenes de carga siempre pasaban por allí, así que sabía que habría muchas opciones. Las vías estaban rodeadas de árboles y diversas plantas, parte de la razón por la que las había elegido. Lo último que necesitaba era que me atraparan haciendo una actividad ilegal después de haber estado limpio durante tantos años. Aparqué mi coche y me dirigí a las vías. Permíteme describir el lugar para que sea fácil de entender. Este conjunto específico de vías pasaba entre los árboles durante un rato antes de entrar en un túnel. Había un pequeño claro al otro lado del túnel y luego un puente enorme sobre el agua. Mis amigos y yo solíamos viajar en el tren hasta cruzar el puente, pero como estaba solo, no tendría forma de volver a mi coche a menos que estuviera dispuesto a caminar 10 millas. Decidí que saltaría al tren, lo atravesaría por el túnel y me bajaría para dar un paseo tranquilo de regreso a mi coche. Caminé a lo largo de las vías y esperé a que pasara un tren. Serían las 2 o las 3 de la tarde. Finalmente, después de unos 10 minutos de caminar, comencé a sentir la familiar vibración en los rieles. Rápidamente me dirigí hacia un lado y traté de mantenerme fuera de la vista. Por lo general, hasta donde yo sé, a los conductores de trenes de carga no les importaba lo suficiente como para denunciar a las personas que caminaban por las vías, pero no quería arriesgarme. El tren pasó y esperé a que pasara una buena cantidad de vagones antes de salir de mi escondite. Elegí un vagón que parecía fácilmente accesible y comencé a trotar al lado del tren, como lo había hecho cientos de veces antes. Una vez que me sentí lo suficientemente seguro, agarré la escalera y me subí. Fue bastante fácil, el tren no estaba viajando muy rápido. Cuando mi parte del tren estaba a punto de entrar en el túnel, vi un extraño destello de luz más adelante. Supuse que era una chispa del tren o algo así, pero la verdad es que nunca había visto algo parecido antes. Esperaba que no hubiera un cable suelto o algo peligroso en el túnel, pero ya era demasiado tarde para saltar, el tren comenzó a acelerar. Como el túnel era perfectamente recto, cerré los ojos mientras la adrenalina empezaba a surgir. Justo entonces sentí una mano que salía de la oscuridad y literalmente me agarraba la pierna. Perdí el equilibrio y casi me resbalé, pero mis manos estaban firmemente sujetas al tren. Grité y pateé, pero el tren pasó rápidamente antes de que pudiera hacer contacto con cualquier cosa.
Antes de que pudiera siquiera comprender lo que acababa de suceder, sentí otra mano golpear mi pierna. Grité de nuevo antes de subir corriendo por la escalera, esperando estar fuera de alcance. Mi corazón estaba acelerado. ¿Qué demonios acababa de pasar? El tren salió del túnel y salté sin pensarlo. Esperé a que el tren pasara por completo y lo vi avanzar sobre el puente. Recuerdo que paseaba de un lado a otro en el pequeño claro, pensando en lo que acababa de pasar. ¿Realmente había gente en el túnel y qué podrían estar haciendo allí? ¿Por qué demonios intentarían arrastrarme hacia abajo? Todos estos pensamientos y más corrían por mi mente cuando una realización impactante me golpeó en la cara. La única forma de volver a mi coche era a través del túnel. No había ninguna posibilidad de que caminara de regreso por ese túnel con esas personas allí, especialmente porque podrían ver mi silueta mientras yo caminaba en la oscuridad. Me senté en el suelo durante lo que pareció una eternidad. No había otra opción. No podía cruzar el puente sin arriesgar mi vida. Un tren podría venir en cualquier momento y el puente era demasiado largo. Consideré llamar a alguien para que viniera a rescatarme, pero ni siquiera estaba seguro de si podrían hacer algo. La policía no era una opción, estaba infringiendo la ley solo por estar allí. No tenía otra opción. Recogí una piedra y comencé a atravesar el túnel. Sabía con certeza que había 2 personas allí, pero podría haber más. No tenía idea. Llegué a la mitad del camino, al punto donde sentí el segundo par de manos, cuando escuché algo. Un clic débil provenía de algún lugar del túnel. Sonaba como un humano chasqueando la lengua, pero también podría haber sido hecho por una máquina, era difícil de decir. Me congelé y pensé que continuar caminando por este túnel era una sentencia de muerte. Sentí un impulso de confianza y saqué mi teléfono. «Será mejor que te quedes atrás o disparo», o amenacé, mis palabras resonando en las paredes del túnel. Hubo un momento de silencio, el chasquido se detuvo tan rápido como había comenzado. Obviamente estaba faroleando sobre tener un arma, pero pensé que era mejor farolear que caminar en silencio. Luego puse un vídeo en YouTube con efectos de sonido de disparos, subí el volumen de mi teléfono y lo reproduje. Era, honestamente, más fuerte de lo que esperaba, y con el eco del túnel, recé a Dios para que quien estuviera allí se lo creyera. Sin esperar ni un segundo más, corrí a toda velocidad hacia la oscuridad, preparándome para una pelea. No dejé de correr hasta que llegué al otro lado. Por algún milagro, nadie intentó agarrarme. Después de salir del túnel, miré hacia atrás. Hubo otro destello desde lo profundo del túnel, esta vez, sin embargo, se apagó lo suficiente como para que pudiera ver claramente 2 siluetas de pie en las vías, mirándome. Eso fue todo para mí. Me giré para irme, pero mientras me alejaba trotando, un chillido espantoso emanó del túnel. Sonaba bárbaro, definitivamente humano, pero lejos de ser normal. No planeo volver a saltar de tren en tren nunca más. El sistema de metro de la ciudad de Nueva York es un lugar aterrador. He sido trabajador de la MTA durante 7 años y ya nada me sorprende. Sin embargo, cuando amigos y familiares me preguntan si tengo alguna historia, hay una que se destaca entre todas, una que no puedo explicar. Esto me sucedió aproximadamente 2 años después de empezar el trabajo, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Para ese momento ya estaba bastante acostumbrado a todo y las cosas se habían vuelto rutinarias. Estaba estacionado en Brooklyn en ese momento y estaba haciendo un mantenimiento rutinario en la estación de High Street. No había un alma en el andén, de hecho, era algo inquietante. Uno está acostumbrado a ver estas estaciones de metro llenas de gente, así que verlas vacías y casi desiertas es un ajuste extraño. No había visto a nadie en el andén durante horas y estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido de las luces y el ocasional paso de un tren. De repente, escuché un golpe metálico que venía de algún lugar de las vías. Me sobresaltó tanto que dejé caer mi fregona de puro susto. El sonido no era algo a lo que estuviera acostumbrado. La mejor manera de describírtelo es como el sonido que haría una piedra si se hubiera dejado caer sobre un riel metálico. Detuve lo que estaba haciendo y miré hacia el túnel, escuchando en busca de otros ruidos. Después de un rato, concluí que lo que fuera que había escuchado había sido causado por un animal o un trozo de cemento que había caído. Después de todo, estas estaciones eran bastante viejas.
Volví al trabajo sin pensar demasiado en el sonido. Unos 10 minutos después, el mismo sonido me sacudió de mi concentración, solo que esta vez fue probablemente el doble de fuerte. Esta vez, realmente me preocupé, por no decir que me asusté. ¿Era realmente posible que 2 pedazos del techo hubieran caído en un lapso de 10 minutos? Dejé mis herramientas y me acerqué a la entrada del túnel, tratando de ser silencioso. Miré en la oscuridad y no pude ver nada. Debatí si era una buena idea gritar en el túnel y, al final, decidí no hacerlo. Todavía pensaba que no era nada, pero después de que el miedo inicial desapareció, me sentí más confundido que otra cosa. Seguía tratando de pensar en cosas que podrían haber causado ese sonido no una, sino 2 veces. Era especialmente extraño ya que el segundo sonido fue más fuerte. Traté de no pensar en los sonidos y volví a trabajar, encontrando de nuevo un buen ritmo. Casi había terminado mi trabajo en esta plataforma y me alegraba que pronto podría irme de esta estación tan rara. Mientras terminaba, escuché algo que me dio escalofríos, la voz de un niño pidiendo ayuda desde dentro del túnel, y sonaba como si estuviera en apuros. Inmediatamente dejé lo que estaba haciendo y me acerqué al borde del andén. Dudé unos segundos antes de decidir que un niño en angustia no era algo que mi conciencia moral me permitiera ignorar. Bajé los escalones que conducían a las vías y esperé a que mis ojos se ajustaran a la oscuridad. Grité en el túnel, preguntando si el niño estaba bien. No hubo respuesta. Qué raro, pensé, empezando a sentirme nervioso por este encuentro. Justo entonces, la voz del niño volvió a sonar, repitiendo su llamada de ayuda. Grité de nuevo, preguntándole si podía oírme. Respondió que sí y le pregunté dónde estaba específicamente. Hubo un breve momento de silencio antes de que simplemente dijera, delante de ti, solo sigue caminando. Realmente no quería hacerlo, pero no podía dejar a un niño indefenso solo en esas vías, era peligroso. Comencé a caminar hacia adelante cuando algo se me ocurrió. Grité una vez más en la oscuridad, esta vez preguntándole al niño qué le pasaba. Hubo una pausa incómoda antes de que el niño respondiera, solo sigue caminando. No me gustó nada, todo esto estaba mal. Mis ojos finalmente se ajustaron a la oscuridad y pude distinguir ligeramente lo que había delante de mí. De hecho, había lo que parecía ser la sombra de un niño justo en las vías, pero había algo más que casi me hizo gritar de miedo, otra sombra, está mucho más alta, obviamente un adulto. Mi sangre se congeló y me detuve en seco. Esto no me estaba pasando a mí. Tan lentamente como pude, me di la vuelta y regresé a la plataforma. Afortunadamente, no me persiguieron en el camino de vuelta. El niño gritó, espera, ¿a dónde vas?, cuando llegué a la plataforma, pero no me quedé ni un segundo más. Subí las escaleras y llamé a la policía tan pronto como tuve señal. Les conté todo y en cuestión de minutos la plataforma estaba llena de policías. Esperé a ver qué encontraban. Después de unos 20 minutos de búsqueda, encontraron algo escalofriante, un solo zapato de niño tirado en el túnel, lo que la policía hipotetizó que podría significar una lucha. Después de varias horas más de búsqueda y de revisar todas las bases de datos disponibles de niños desaparecidos, nos dijeron que recibiríamos una llamada si encontraban algo. Se concluyó que quienquiera que estuviera allí abajo se había escondido en algún lugar de los túneles. No tengo idea de qué pensar de esta experiencia. La mejor teoría que puedo formular es que algún psicópata secuestró a un niño y lo obligó a gritar pidiendo ayuda para intentar atraer a algún buen samaritano desprevenido a una trampa. O peor aún, tal vez sea su propio hijo, a quien están criando para que también sea un psicópata. No puedo pensar en otra explicación razonable, pero si tengo razón, solo puedo imaginar lo que ese niño debe estar pasando.